Buenas tardes, amada iglesia. Te saludo con la paz de nuestro Señor, dándole gracias que podemos seguir reuniéndonos a través de estos medios hasta que Él nos permita poder reunirnos presencialmente. Debemos preparar nuestros corazones también porque ya no va a ser lo mismo que antes. Se van a tener que respetar las medidas de seguridad sanitaria. Debemos respetar de ponernos el barbijo, de respetar la distancia, como siempre decimos, de higienizarnos bien las manos, de también no tener así contacto cercano, así abrazos, besos, no se van a poder dar, que es también medio cuesta, ¿no? Al hacer tanto tiempo que no nos vemos nos va a costar, ¿no? Pero debemos respetar lo establecido. A pesar de que el mundo pone la ley y pone la trampa, nosotros respetamos la ley suprema, es la palabra de Dios, que nos manda a cuidar y respetar a nuestro prójimo. Nosotros cuidamos a nuestros semejantes usando el tapaboca y respetando las medidas sanitarias, como bien decíamos. Y bueno, continuamos hoy con el tema número 5, esta tarde, ya 25 de agosto. Hemos hecho un break, un parate en el seminario por temas personales de la familia mía, de mi esposa. Hemos sido papás nuevamente y hemos tenido que hacer trámites, controles, así que por eso no hemos hecho más seguido seminario. Así que si Dios permite, vamos a continuar hoy con el tema número 5, que lo titulé El rey Jeroboam, el siervo que fue rey. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la última clase vimos que Salomón, el hijo de David, a pesar de la sabiduría que Dios le dio, terminó su vida viviendo indulgentemente ante Dios, levantando altares en los lugares altos para que sus esposas no pudieran adorar a otros dioses, ¿sí? Porque eran paganas las esposas. Algunos de los cuales Salomón también adoró y promoviendo la idolatría a todo el pueblo de Israel. ¿Sí? Vimos que las estrategias humanas y la prosperidad y la fama traerían problemas a quienes solos anhelan esto. Y además la vida con Dios debe de ser establecida cada día en nuestra vida. Debemos estar cada día a cuentas con el Señor. Dios le dijo que por amor a David su padre no traería un caos, pero en el futuro las cosas no seguirían igual. Vamos a Primera de Reyes 11:11. Y dice así la palabra del Señor, Primera de Reyes 11:11 y 12. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Qué tremendo ver, ¿no? Cómo las cosas cambiarían. Vemos que desde el versículo 12 en adelante a Salomón se le viene encima un montón de problemas por diferencias culturales y tensiones políticas, ¿sí? Salomón no terminó su vida en paz como había sido todo su reino, como él pensó que sería haciendo alianzas y casándose con las hijas de los reyes de alrededor. Salomón realiza una reforma tributaria en Israel,
alzó los impuestos como hoy hacen los gobernantes, ¿no? La inflación y los tributos reales al grado que ya era una carga para Israel. Comienzan las rebeliones y las divisiones entre el pueblo y comienzan a levantarse ciertos líderes de opinión que anhelaban, ¿sí?, el reino. Pero vamos a más adelante en el capítulo 11 de Primera de Reyes, el versículo 26, dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zeruá, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Quiere decir que Jeroboam se levantó directamente contra el rey Salomón. Y vamos a ver las causas. La causa era la siguiente. Lo vemos como sigue el versículo 27. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. ¿Sí? Esto no era una razón para rebelarse, era solo una excusa para rebelarse. Lo que podemos ver, ¿sí?, es solo el cumplimiento de la palabra de Dios sobre Israel y en el reinado aún de Salomón. Jeroboam era un hombre joven de talento y energía, quien habiendo sido nombrado por Salomón superintendente de las obras de ingeniería proyectadas en los alrededores de Jerusalén, había llamado la atención del pueblo, ¿no? Vamos a leer el versículo 28 que nos dice: y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el encargo de la casa de José. Que eran las tribus de Manasés y Efraín, hijos de José. Versículo 29. Y aconteció pues aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Esto quiere decir que venía de Silo, un pueblo que pertenecía a la tribu de Efraín, ¿sí?, porque era encargado de Efraín y Manasés. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Versículo 30 de Primera Reyes 11 estamos leyendo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompa el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Esto quiere decir que se dividiría el reino en dos partes. Una sería con 10 de las 12 tribus, y las dos restantes serían otro reino. Por eso yo a la serie le titulé Los Reyes de Israel y Judá, por esta cuestión que estuvo mucho tiempo dividido el reino para también distinguir bien los reyes, ¿no? Como sabemos, el reino unificado solamente estuvo desde Saúl a Salomón, nada más Saúl, David y Salomón, ¿sí? Seguimos el versículo 32. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de las tribus de Israel. Y le dice el porqué, como diciendo: presta atención, por esto que dividiré el reino y tú serás rey. Versículo 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos.
como hizo David su padre. 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida. Está hablando de Salomón. Por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Vemos que a pesar de todos los pecados que había cometido David, siempre guardó los mandamientos y obedecía la palabra del Señor. Y vemos un realmente hijo de Dios que se arrepentía, como vimos su vida, cada vez que pecaba. ...35... Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, que era Roboam, hijo de Salomón, y lo daré a ti las 10 tribus. 36. A su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Hablando de la ciudad de Judá. 37. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Pero leamos atentamente el versículo 38. Esto es clave, así que si lo querés subrayar ese versículo, si tenés la Biblia en mano, y dice así: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Quiere decir el corazón de las personas, el favor de las personas, ¿sí? Vemos que cuando Dios elige a alguien, esto no garantiza el éxito en la encomienda que Dios hace, ¿no? Dios no obliga a nadie. Dios espera que las personas quieran vivir bajo su voluntad en obediencia a su palabra. Lo que leímos nos muestra que Dios le hace promesas, pero con condiciones. El éxito en la encomienda de Dios depende, como decimos siempre, de nuestra obediencia. Si no hay obediencia, amada iglesia, a la palabra de Dios, estamos en un fracaso rotundo. Pero sigamos, versículo 40. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, enterándose, oyó, ¿no?, la profecía que este profeta había hecho a Jeroboam. Pero Jeroboam, dice, se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. La condición de Salomón ya era contra Dios, queriendo asesinar a un hombre, ¿no? La sabiduría que Dios le había puesto en su corazón se esfumó porque Salomón se desvió, desobedeciendo los mandamientos del Señor. Ahora él quería tomar el control y ya no dejaba que Dios tuviera el control. Cuando Salomón escucha que Dios iba a separar el reino y además entregaría la parte más grande a un hijo de uno de sus siervos, comienza a actuar ya sin Dios en su corazón, como comenzó a actuar Saúl contra David. Dejó a Dios, esto es evidente. Se volvió a la idolatría. Desobedeció a Dios y su palabra, se desvió en pos de otros dioses y ahora quería matar a quien Dios había dicho que sería el futuro rey. Son evidencias que ya no tenía comunión con Dios, porque ya no temía a la palabra de Dios, porque quería matar a Jeroboam y tomar las decisiones y actuar
con sus propias manos. Versículo 43. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Aquí vemos que por ser el hijo de Salomón y Naama amonita, Roboam era el rey que debía regir a Israel. Pero el pueblo se deserta porque éste se negó a rebajar los pesados impuestos que vemos que Salomón había puesto al reino, ¿sí? Cuando envía a un emisario llamado Adoram a establecer los pagos al reino, lo apedrearon y se enteraron que Jeroboam había regresado de Egipto y encabezaba este diálogo con el rey Roboam. Pero al ver la negativa de Roboam, alzaron como nuevo rey del norte de Israel a Jeroboam. Vamos a ver Primera de Reyes capítulo 12, da vuelta a la página, versículo 20. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá, a la que se unió posteriormente la tribu de Benjamín, que también pertenecía al sur de Israel y estaba pegada al norte de Judá. Y ahora, ¿hizo lo correcto Jeroboam? ¿Hizo como Dios le dijo? Ahora lo veremos. Vamos a ver Primera de Reyes 12:25, unos versículos más abajo. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Penuel. Vemos que hasta aquí aparentemente las cosas iban bien. Él está reedificando algunas ciudades que habían sido destruidas, pero lo que realmente estaba haciendo era dos cosas. Primero, Siquén la fortificó y la adaptó como una residencia real. Y Penuel la fortificó como zona de comercio. Estas dos ciudades estaban en los límites de Israel, por lo tanto lo que realmente hizo Jeroboam como prioridad fue fortificar sus límites en caso de invasiones o guerras. En vez de confiar en Dios, sus temores se habían materializado y prefirió fortificar sus límites antes de todo. 26. Y dijo Jeroboam en su corazón. Acá notamos que no oró a Dios, sino dijo a sí mismo, razonó humanamente. Siempre que cuando vemos esta frase, ¿no? Y dijo Jeroboam en su corazón, vemos que no hay lugar para el Espíritu Santo, no hay lugar para hablar con Dios, como hizo el hombre necio que tenía riquezas y quería edificar más graneros para acumular más riquezas, y dijo en su corazón, alma, regocíjate, come, bebe, que es como que estaba ya tranquilo. Y el Señor a todas esas personas que hablan, meditan solamente en ellos mismos, en su egoísmo, le dice necios. Y dijo, seguimos, ahora se volverá el reino de la casa de David, ahora que está todo tranquilo, que ya pasó el enojo y estamos en paz, me dejarán y se volverán a su rey, dijo él en su corazón, ¿no? 27. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Vemos que ahora que las cosas se ven aparentemente bien y que Roboam es rey,
me matarán a mí y se irán en pos de su rey. No me puedo quedar así, debo hacer algo. Vemos que ya estaba perseguido, ¿no? Jeroboam no confió en Dios, ni apoyó sus decisiones en Dios, solo usó sus vanos razonamientos. Y veamos lo que hizo. 28. Y habiendo tenido consejo. Vemos que consejo de los consejeros del rey, hombres que se dedicaban a eso, ¿no? Hizo el rey 2 becerros de oro y pregunta, ¿no? Te hago, ¿de dónde sacó esa idea? ¿No habría sido de Egipto en donde había estado viviendo? Y dijo al pueblo, bástate, habéis subido a Jerusalén, que dice, ya no viviendo, ¿no? Y dijo al pueblo, bástate, bastante, habéis subido a Jerusalén. Quiere decir, ya no suban a Jerusalén, ya basta de eso. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y te hago una pregunta, ¿qué frase le hace acordar que es la misma que usó Aarón cuando hizo casualmente un becerro de oro e Israel lo adoró? Y recordemos que esto provocó el juicio de Dios sobre toda una generación de idólatras, ¿no? Y dice el 29, y puso uno en Betel, el lugar donde Dios se reveló a Jacob, y este le puso casa de Dios, que eso significa Betel, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado. ¿Qué quiere decir? Separación de Dios, porque Dios no está ni es parte del pecado del hombre. Dios no tolera la idolatría. Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Quiere decir, se postraban ante estas imágenes obedeciendo a la voz del rey y no las ordenanzas de Dios, volviendo a la misma abominable idolatría que habían hecho ya cometido en Egipto. Hizo también casa sobre lugares altos, se hizo sacerdote de entre el pueblo, porque no eran, ¿sí?, los hijos de Leví. Dios estableció a Moisés que los únicos que podrían ministrar en el tabernáculo de Dios serían sacerdotes de la tribu de Leví, ¿sí? Y este reinaba sobre ellos, ¿sí? Y podría haberlo hecho bien, ¿no? Pero no lo quiso hacer conforme a lo que Dios había establecido, que por eso son los levitas, y los sacerdotes eran de la tribu de Leví, ¿sí? El primer sumo sacerdote fue Aarón, hermano de Moisés. Y vemos en 2 de Crónicas 11, si me querés acompañar, versículo 13, que nos explica, ¿no? Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, hablando que descendieron a Judá con Roboam. 14. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio. 15. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos, los levitas, ¿no?, acudieron también todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Acá vemos que había personas que querían buscar a Dios genuinamente, ¿sí? Así ha sido siempre.
que corren los riesgos incluso, ¿no?, en esta instancia de ir en contra la ordenanza de Jeroboam. Jeroboam menospreció las ordenanzas de Dios. Él dejó a un lado lo que Dios le dijo para hacer lo que él quería, ¿sí? Volvemos, 1 Reyes 12:32. Entonces instituyó Jeroboam, se le ocurrió hacer, ¿no?, fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que él había hecho. No a Dios, ¿sí?, sino a los becerros que él hizo. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. 33. Sacrificó pues sobre altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Vemos que ya no consultaba la palabra de Dios. Comenzó a inventar lo que haría, ¿sí? Comenzó a hacer meses, fiestas, actividades para tener al pueblo de Dios ocupado y olvidando de las ordenanzas de Dios. Él hacía lo que bien le parecía, ¿no? Se cambió la palabra de Dios por las ideas de un hombre, ¿sí?, de este rey. El pueblo comenzó a seguir tradiciones idólatras y abominables porque se dejaron guiar por un hombre. No todos fueron arrastrados a estas actividades idólatras. Ya vimos que los que en verdad querían buscar y adorar a Dios genuinamente se fueron a Jerusalén. Pero Israel, el reino, estaba en plena idolatría y abominación contra Dios. Primera de Reyes 12:33 nos dice: sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. En realidad lo inventó porque él quiso hacerlo así, ¿no? E hizo fiesta a los hijos de Israel. Así que siempre las personas, cuando hay fiesta, ¿qué pasa? Están contentos. Y subió al altar para quemar incienso. Primero, lo que vemos, esta función de quemar incienso era solamente del sumo sacerdote. Después podemos ver que él, además de hacer becerros de oro, ¿sí?, vemos esto, va generando pecado tras pecado, ¿no?, de establecer culto a estas imágenes y prohibir salir de Jerusalén, de inventar un mes de fiesta y establecer esta fiesta como parte de las costumbres de Israel. Tremendo todo lo que hizo. No contento con eso, subió al altar no de Dios, sino el que él había levantado para sus imágenes, y ofreció incienso. Y te pregunto, ¿y qué pudo haber sucedido? ¿Qué sucedió entonces? Primera Reyes 13:1 nos dice: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, el profeta clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Se está dirigiendo al altar, pero es una expresión para el rey Jeroboam. Así ha dicho Jehová: he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti, sobre el altar, ¿no?, a los sacerdotes que instituyó Jeroboam de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado de aquí, que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle, quiere decir, arréstenlo.
mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Quiso el rey Jeroboam meter nuevamente su mano, pero a Dios no le agradaba ese altar, porque ahí no se realizaban sacrificios a Jehová, porque era un lugar de paganismo. Dios dice que ese altar era abominable por la palabra del profeta, y que lo destruiría, que incluso a quienes ministraban ahí los destruiría. 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. ¡Wow! Tremendo, ¿no? La palabra de Dios no tarda, amados. Se muestra la grandeza de Dios y que Él es el que tiene el control sobre todas las cosas, y con Dios y con su palabra y sus cosas no se pueden jugar, ni nadie lo puede burlar. Versículo 6. Entonces respondiendo el rey al varón de Dios, le dijo, ahora se acordó, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, como Saúl siempre decía, tu Dios a Samuel, ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Acá vemos que Jeroboam quería apresarle y tomar detenido a este varón anónimo de Dios, pero vemos lo que hizo este verdadero hombre de Dios. Y el varón de Dios oró a Jehová, no devolviendo mal por mal, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. 7. Y el rey dijo al varón de Dios, vemos acá, ¿no?, a Jeroboam ya contento. El varón de Dios creería que posiblemente este se arrepentiría y se volvería de sus malos caminos, ¿no? Y le dijo el rey, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. ¿Qué quiso hacer el rey? Quiso comprar al varón de Dios. Dijo, aquí tengo a mi profeta, a quien haga milagros, a quien me apoye y tenga el favor de Dios. 8. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Qué tremendo. ¿Cuántos hombres, varones así, faltan en la iglesia de hoy? Qué decisión, ¿no? Le dijo, si no sirves a Dios, si no te arrepientes, no quiero nada contigo, rey. Y además no quiero nada de ti, absolutamente nada. Así debe ser un varón de Dios íntegro, que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Dios aborrece la mentira, la falsedad, la hipocresía. 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Porque Dios sabía que este rey no se arrepentía. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. ¿Y cómo terminó el rey Jeroboam? Vemos segunda de Crónicas 13:20. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, quien sucedió a Roboam en el trono de Judá. Y Jehová lo hirió, del hebreo Nagaf, infringir una enfermedad, quiere decir, y murió. Vemos que Jeroboam nunca se arrepintió verdaderamente, genuinamente, como Dios manda. Dios lo eligió, pero él, ¿no? Jeroboam decidió no obedecer a Dios. En conclusión, ¿dónde estuvo el problema? Como te dije, del Primera de Reyes 11:38, que era el versículo clave que teníamos que subrayar, aquí estuvo el problema.
Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y vemos que Jeroboam no prestó los oídos, esto quiere decir no escuchó atentamente la palabra de Dios y la profecía que le había sido dada por Dios. No anduvo en los caminos de Dios, no vivió conforme a la voluntad de Dios y no hizo lo recto ante Dios. Se dejó guiar por conceptos personales y no por Dios. Por ende no guardó los estatutos de Dios ni sus mandamientos. Esto terminó en calamidad y muerte para Jeroboam, un rey que Dios eligió para que guiara a Israel hacia lo recto, pero este hombre volvió toda su vida contra Dios. Decidió vivir sin Dios y a su manera, y vemos las consecuencias que trajo a su vida, terminando con una terrible enfermedad y perseguido por sus alucinaciones, ¿no? Vemos que estaba como Saúl, ¿no? En su locura. Por eso, amados, amada, debemos tomar estos ejemplos para no cometer los mismos pecados que estos reyes. Y también tomar los buenos ejemplos de un arrepentimiento genuino, como lo tuvo David. Una vida que tuvo gravísimos errores, pero se arrepentía y estaba a cuentas con Dios. Lo importante es estar a cuentas con Dios y dejar que el Espíritu Santo nos dé la convicción, porque no, el hombre solo, nosotros solo no podemos generar eso en nosotros. Solamente el Espíritu Santo nos da la convicción de pecado. Muchas veces lo decimos como un verso, pero no es un verso. Pero debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y dejar que el Espíritu Santo domine nuestra vida. No solamente ser llenos, sino dominados por el Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos da tu guía, nos da tu fortaleza, nos redarguye, nos instruye, nos enseña, nos exhorta, nos disciplina, nos levanta, nos conforta. Señor, te rogamos que podamos cada día aprender más de ti y no solamente quedarnos con el conocimiento de tu palabra, sino vivirla cada día, Señor, que se haga viva en nuestra carne, porque debemos entender, Señor, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Cristo vino a este mundo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, pero no en abundancia de riquezas materiales, de placeres mundanos, sino de vivir conforme a tu palabra. Porque tus mandamientos para tus hijos no son cargas pesadas, porque los llevamos de la mano de Cristo. Pero debemos ser mansos y humildes de corazón, como tú nos enseñas, para vivir humillados delante de ti. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que están oyendo esta enseñanza, Señor. Que tu palabra se haga viva en su carne, Señor. Los bendigo, bendigo a sus familias y que tengan, Señor, tu paz, tu consuelo y tu gozo en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, amada, que el Señor te bendiga mucho. Seguí meditando en estos versículos que hemos leído, en esta palabra, y sobre la vida de este rey que fue tremendo y un mal ejemplo que llevó
a la idolatría, a todo Israel. Te saludo con la paz del Señor, saludos acá de mi esposa, de mis hijos que están alrededor mío. Así que los amamos, los bendecimos y nos vemos pronto. Dios los bendiga.